Hola, ¿cómo están? Bueno, recién salgo de un vivo, ahora entro a otro. Estoy esperando a André Repeto porque vamos a continuar con el tema del aparato psíquico. Vamos a continuar con algunas distinciones hoy y especialmente abriendo algunos puntos en relación con preguntas que nos fueron haciendo en la semana. Así que, bueno, voy esperando que se vayan sumando. Ahí está André. Acá está. Bueno, se vio todos juntos a las corridas. Hola, ¿cómo Hola, estamos? ¿cómo estás, André? ¿Todo bien? Bien. Bueno. Sí, salimos por acá y a mí me parece que yo lo había comunicado como que era por tu perfil, pero bueno, después lo subimos. Sí, maratón. Encima estoy como mal de la garganta desde hace 2 días, pero bueno, vamos vamos con esto, ¿sí? Acá me estoy armando un Mucho tecito. mejor que. Ay, Mari, sí. De verdad que sí que somos mejor que Netflix, ¿eh? Muy interesante Sí. lo que estamos abriendo. Bueno, acá me estoy armando un tecito para acomodar la garganta. Bueno, ¿cómo estás, André? Bien, con muchas ganas estaba de que podamos compartir hoy. Vamos a ver Bueno, qué nos cuenta la realidad, ¿no? O sea, a ver si nos les podemos quedar. Les contaba mientras vos te sumabas que, bueno, que íbamos a continuar con este tema de las distinciones sobre psiquismo que empezamos a abrir hace unas semanas. Y, y bueno, que había algunas preguntas que te habían hecho, ¿no es cierto? Habían surgido así como algunas cuestiones que estábamos viendo cómo integrarlas, ¿no? Para seguir hablando de esto y sin irnos demasiado del tema, poder tocar algunas cositas ahí que habían preguntado que estaban interesantes, tema vacunas, por ejemplo, y eso, ¿no? ¿Qué hacer? Había algo copado ahí. Sí, de alguna manera lo que se empezó a abrir en mi contexto es personas que se encontraban o se encuentran sintiéndose presionadas por su entorno para tomar una decisión que va en contra de lo que ellos verdaderamente quieren hacer, ¿no? Entonces, a mí me parecía interesante poder, bueno, abrir un poco el tema de la autonomía, ¿no? Y qué nos pasa cuando necesitamos o queremos tomar una decisión sobre nosotros mismos y nuestro medio ambiente nos influencia de una manera que de alguna manera da un poco de lugar a la manipulación o da lugar a la duda, a una incertidumbre que no se puede sostener. Creo que todo eso está muy enlazado con la madurez o con los recursos que el aparato psíquico de cada uno tenga, ¿no? Y que los podemos ampliar. Entonces, bueno, como todo eso estaba ahí, me parecía interesante empezar a desmenuzarlo despacito, no quiero hacer el arrebato habitual mío de tirarlo todo, pero la convocatoria de que se sumen en vivo también tenía que ver con esto, ¿no? Con que podamos ver qué resonancias están teniendo ustedes con este tema. Porque me parece que es un tema que le está afectando a muchas personas. Ujú. Sí, justo es un tema que yo también abrí hace unas semanas en la radio, lo que pasa es que lo abrí medio a mi manera y a veces soy un poco intensa, entonces algunas personas se sintieron así como heridas, así que quizás va a ser una buena oportunidad este vivo de hoy como para ordenar un poquito más los elementos, ¿no? Y hacer distinciones que justifiquen por lo menos un poco más cuál es nuestra mirada o nuestra posición sobre esto, ¿no? Sí, ok, genial. Bueno, Eh, sí, no, dale, dale. no, iba como a retomar un poco, trazar el camino desde donde lo dejamos, ¿no? Ajá, Que la ujú, semana pasada estuvimos hablando de un poco en esta impronta de definir el aparato psíquico, y vos nos compartías una idea que a mí me pareció que es súper interesante y que además aclara mucho y le pone como luz a ese abstracto que es el aparato psíquico, que tiene que ver con esa función de antena, ¿no? Que capta la información del contexto, del ambiente, y que de alguna manera a través de nuestra biología es el instrumento por el cual nos comunicamos,
capturamos la información a través de nuestra antena y usamos la biología para devolver ese feedback hacia el ambiente, ¿no? Un Ujú. poco iba por ahí la Sí, idea. está buenísimo esto que abrís respecto de la autonomía, porque era un poquito hacia donde lo queríamos llevar, ¿no? O sea, nosotros siempre hablamos de estos tres niveles, psique, cerebro y órgano, ¿no? Y en tanto la antena, la psique funciona como antena, va a ser como ese aspecto que va a orientar al cuerpo en su accionar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esta antena, como toda antena, tiene muchos rangos de captación, ¿sí? Les pido disculpas por la voz, me estoy dando cuenta, vengo de un vivo anterior, estoy como en un límite. Así que voy lento. Entonces, lo que tenemos es que esta antena puede estar en un nivel de captación como muy cercano al cuerpo, entonces va a estar en una escucha del cuerpo y sus necesidades, pero esa antena muchas veces, como no está referenciada en sí misma, ¿sí? No es autónoma esa antena, está referenciada en otras fuentes de información, ¿sí? A las que califica de autoridad, por ejemplo. ¿Mm? O sea, esta antena capta información. Por lo tanto, esa información que capta va a estar vinculada a diferentes fuentes de información, ¿no? Sí. Estas fuentes de información se pueden transformar en la máxima autoridad para este psiquismo, ¿sí? Que cuanto más autoridad atribuya a estas fuentes externas, más autonomía va a ir perdiendo en ese proceso, ¿sí? Porque no va a estar conectado a su propio eje original, ¿no? Sino que va a estar conectado a una fuente que no es sí mismo, ¿sí? Entonces, hoy día, fíjate, lo que tenemos es como una guerra masiva de los medios de comunicación, ¿no? Cuánto los medios de comunicación determinan hoy, ¿sí? ¿Qué decisiones vas a estar tomando vos a nivel psíquico para orientar tu accionar en la vida? Sí. ¿No? Entonces, preguntaban sobre vacunas, ¿no? Alguien te había dicho como personas que se sienten presionadas para tomar una decisión respecto de la vacuna, y algo que vos me habías contado que era súper interesante era, no se encuentran con argumentos propios para defender esa tendencia. O sea, está claro que, ponele, no me quisiera vacunar, pero no tengo argumentos para defender esta percepción interna legítima que tengo, ¿no? Entonces, Sí. claro, se torna como muy desafiante el encuentro con el contexto, porque estamos en momentos donde los argumentos, ¿sí? Se ponen en juego todo el tiempo. Y con los argumentos se pone en juego también la referencia que vos estás usando, ¿sí? Entonces, si vos tenés como referencia un canal de televisión, vas a tomar esto para tu vida y vas a actuar de una manera determinada, ¿no? Pero si vos tenés como referencia tu propio eje, tu propia conexión con tu ser original, es posible que la decisión respecto de la vacuna o de lo que fuera en tu vida sea un poco diferente de lo que hace la mayoría, ¿no? Por algo son medios masivos de comunicación, ¿no? Están afectando masivamente a todas las conciencias, a todas las antenas que forman parte de, bueno, nuestra sociedad, ponele, ¿no? Por hacer un recorte, en realidad está haciendo a nivel planetario. Entonces yo creo que el mayor desafío, lo que se está desafiando hoy, es ante todo la referencia que cada uno tiene o asume como fuente de información, ¿sí? Y dónde está la autoridad en tu vida. ¿Mm? ¿Qué fuente de información tenés como referencia para tomar decisiones importantes? ¿Sí? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Mm? Me parece que es como un tema crítico, ¿no? Sí. Recién cuando decías esto de la referencia en el propósito de cada uno, o no sé cómo fue qué palabra usaste, ¿no? Pero me venía, ¿te acordás vos?
Un eje en conexión con tu ser original, lo dije así, Va, como... ahí va. No, pero me encantó porque en realidad me- estamos hablando ahí a un nivel lógico, ¿no? Y quizás hay gente que lo capta, esto que estás diciendo, y gente que se le escapa. Eh, Quizás para bajarlo un poco más al llano, yo siempre busco usar la referencia de la historia clínica personal, ¿no? Y, Mm, y que esa pueda ser una fuente de información también. Que cada uno pueda decir, bueno, ok, cuando yo era chiquito me pasó tal cosa, o hace 5 años me pasó tal cosa, ¿no? Todo eso que te pasó y que cursaste y que resolviste clínicamente de alguna manera es información. Y esa información bien específica tuya, ¿no? Que te lleva a conocerte a vos. Entonces, eh, esta referencia que vos haces me encanta y sé que hay mucha gente que la va que va a alcanzar a tomarla, y también les acerco esta, que es quizás una un poco más llanita, que la gente que no maneje el modelo de la lógica se lo puede apropiar también, ¿no? Eh, Sobre todo cuando estamos hablando de esto, de construir nuestra verdad en torno a decisiones que vamos a tomar sobre nuestra biología, en definitiva, o nuestra sí, experiencia de vida en general. ya se abre algo muy zarpado desde lo que abrís, porque fíjate, nosotros planteamos que todas esas decisiones que nos alejan de nuestro propio eje, digamos, es decir, son decisiones que tomamos a nivel psíquico y que nos alejan de nuestro propio eje, van a ser y que dan por consecuencia error, ponele, un conflicto, porque es esto de lo que la gente habla, Sí, ¿sí? sí. Da como consecuencia un error, algo que no cumple con mis No tendría expectativas, que estar, no claro. cumple con mis expectativas, ¿no? Entonces se me rompe la expectativa y se genera un conflicto, ¿sí? Sí. Va a detonar, va a encender de manera automática un respaldo biológico, ¿no es cierto? Un programa biológico. Por eso vos hablás de la historia clínica. La historia clínica, ¿qué nos está contando? Nos está contando más o menos desde dónde esa persona toma las decisiones en su vida y dónde la pifia al mismo tiempo, ¿no? Mm. ¿Dónde la pifia? Entonces, cada vez que la pifia, para nosotros no hay tal cosa como un error, para nosotros se inicia un proceso de aprendizaje y de transformación muy profundo, ¿no? Entonces, fíjate que el otro día nosotras estábamos hablando sobre estas tres matrices psíquicas, ¿no? Tenemos Sí. un aspecto de la antena de la psique que tiene que ver conmigo, ¿sí? Otro nivel de la psique que comparto con los otros, ¿sí? Y un nivel de la psique que es como mucho más amplio, mucho más inclusivo, por supuesto, que es el que tiene que ver con el ambiente, con la realidad toda, ¿no? Entonces, cuanto más neutra la referencia que yo tengo, mucho más margen me va a dar en la acción, ¿no? Y de estos tres niveles psíquicos, el único rango neutro es el que tiene que ver con la realidad. Nosotros decimos la realidad es neutra, ¿sí? El tema es qué pasa. Nosotros usamos intermediarios para conectarnos con la realidad. Desde nuestra psique con nosotros mismos, nos relacionamos con la realidad desde el pasado. Bueno, de acuerdo a lo que me pasó en el pasado, califico esto que veo en el presente, ¿no? Entonces, esto que veo en el presente no lo veo como una novedad, lo veo como algo que ya conozco y que lo asocio con algo que conocí en el pasado y con los resultados, ¿no? Y si no, también lo vinculo con algo que me dicen los demás. Acá es donde se jugaría esta cuestión de los medios de comunicación, la opinión de los otros acerca de lo que yo hago o no hago. ¿Cuánto a mí me importa la opinión de los demás? ¿No? Entonces, me parece que acá hay como varios puntitos que suman un montón a la hora de ordenarnos, ¿no? O sea, eh, tener claro que cada vez que tomamos una decisión, se nos están, se nos están jugando esas referencias en las que nosotros depositamos autoridad en nuestra vida y que
eso puede estar, por ejemplo, ligado con los otros, ¿sí? Y con lo que los demás me dicen o con lo que los medios me dicen que tengo que hacer. O también puedo tomar una decisión referenciado en mí mismo, ¿m? En mi eje como más original, en mi eje más genuino, digamos, ¿no? Que es la fuente misma de mi ser, ¿no? Es el eje que me tiene enchufado a la fuente de mi propio ser, ¿no? Y luego hay una referencia que es neutra y que es la más inclusiva de todas y la más amplia, que es el campo de realidad. Entonces, ¿cuánto nos dejamos atravesar e informar por el campo de realidad mismo y luego pasarlo por el filtro de nuestro eje? ¿Sí? Para poder tomar decisiones donde esta cuestión con los otros ni nos haga sentir presionados, ni nos lleve a actuar por fuera de nuestro eje, en incoherencia con nuestro ser, ¿no es cierto? No sé si lo abrí demasiado, pero... No, creo que no. Me parece muy interesante lo que decís y pensaba en, bueno, cómo pasarlo a un ejemplo concreto, esto de qué es lo que la realidad nos informa, y se me venía lo que pasó, por ejemplo, en el vivo anterior, ¿no? Que de alguna manera nos encontrábamos con el límite de la luz, la electricidad, etcétera, ¿no? O Yo sea, también, esas situaciones que de alguna manera nos rebasan, ¿no? Es la realidad también informando y que nos permite reposicionarnos. Y creo que ese es el juego que vos estás abriendo, que me gustaría como hacerlo más explícito, que es una herramienta, ¿no? O sea, claro. reposicionarnos frente a lo que la realidad nos propone es la herramienta que tenemos para, de alguna manera, disminuir ese margen de error, ¿no? Y salir del conflicto, Claro, lo que entre estamos abriendo comillas. son como recursos de autochequeo, ¿no? Porque nosotros no estamos diciendo que hay que hacer una cosa u otra. Lo que estamos haciendo es distinguir a nuestro psiquismo como una antena que recibe información de muchos niveles, de muchas fuentes, ¿sí? De muy diversa frecuencia, ¿m? Y que si nosotros no tenemos esta distinción de qué es con nosotros, qué es con los demás y qué es con la vida toda, ¿sí? Se nos va como a embarrar el terreno para tomar decisiones importantes, ¿sí? Y los demás nos pueden llevar puestos con su opinión y nosotros tenemos áreas donde chequear, donde indagar profundamente, ¿no? Tenemos la posibilidad de indagar con nosotros mismos, con nuestros propios valores, con nuestras propias creencias, con nuestros propios miedos, que es fundamental que los tengamos en cuenta, ¿sí? Así como hay gente que tiene mucho miedo por el virus hoy, ponele, existe, como decimos nosotras, hay gente que tiene mucho miedo de la vacuna, de darse la vacuna, tiene muchas dudas. ¿M? Y esto es importante tenerlo asumido, por lo menos para con uno mismo. Es muy importante, porque como dijimos en el inicio y decimos todas las veces, cada decisión que a nivel psíquico te lleva a cometer un error, ponele, o a generar un conflicto, necesariamente va a ser respaldado con un síntoma. Entonces, muchas veces se le termina atribuyendo la culpa a los síntomas y no estamos terminando de asumir que los síntomas son apenas la última manifestación de un proceso de incoherencia, Sí. ¿sí? Que tiene que ver con no tomar decisiones en coherencia con tu aspecto más genuino y legítimo, como decía alguien recién, ¿no? Alguien que decía que no le importaba la opinión de los demás y no llega a ver el comentario. Entonces, es muy importante. Sí, y que eso le había dado mucha tranquilidad o paz o algo así, ¿no? Como elegir ese estilo de vida. Pero fíjate esto, mirá, sería interesante observar en qué área, a qué nivel psíquico le trajo paz. Porque fíjate, si le trajo paz consigo mismo, es casi seguro que también le trajo paz con su vida, es decir, con esa psique que es neutra, que nos incluye a todos y que es la psique que compartimos con el ambiente, ¿no? Es como, viste, esta armonía o esta coherencia que hay en los animales, que un día antes de que llegue el tsunami se van del lugar, se van de
los humanos son los únicos que quedan ahí porque pagaron el boleto, ¿sí? Sí, Y sí. son arrasados por el tsunami, Sacando pero las cosas de la casa. los animales que están enchufados con el ambiente lo captaron con muchísima anticipación, ¿sí? Y actuando en coherencia con sí mismos y con esa fuente de información que tienen como referencia y como autoridad legítima en su vida, responden y abandonan el terreno. Es muy zarpado eso. Sí. Sí, eso habla de alguna forma de cómo tienen afinada la antena, ¿no? Exacto. Y Les uso mal. claro, yo hoy pensaba en cómo es la experiencia del humano, ¿no? Desde el humano tiene una particularidad que la comparte con varios mamíferos, pero que en el humano dura mucho tiempo, que es que nacemos sumamente inmaduros, como cachorros, ¿no? No tenemos, o sea, cuando nacemos no tenemos la aptitud para sobrevivir sin un contexto, sin una madre, un padre que nos nutra y que nos acompañe en el Ya que estamos crecimiento. hablando de psiquismo, Freud lo definía, ¿sí? Como una incapacidad a nivel psíquico y biológico, ¿sí? O sea, El nacimiento como cachorro el cachorro inmaduro. humano nace desde ese lugar, ¿no? Con capacidad psíquica y biológica, ¿no? No tiene la capacidad de resolverse por sí mismo, necesita de la colaboración de otro. Entonces, ahí es donde Me, tiene me sentido, encanta lo que decís, tiene claro. sentido cómo esta antena, en cierto punto, cada uno lo va a tener que reconfigurar en algún momento. ¿Por qué? Porque se configuró. ¿Quién la configuró a la antena inicialmente? Papá y mamá, de acuerdo a la mirada que tuvieran de la vida en el momento que nosotros pensábamos de ellos, ¿no? Y ellos nos orientaban en la vida, ¿sí? Pero después nuestro psiquismo madura, nuestra biología madura, ¿m? Y tenemos la posibilidad de reajustar, resincronizar o recalibrar esa antena, ¿no? Ahora, esto que vos estás visibilizando no es evidente para todo el mundo, ¿eh? No, O sea, entonces, lo que sí es evidente es quizás más los aspectos biológicos, ¿no? O sea, vos vas al pediatra y te pesa y te mide y establece, ¿no? Como que los percentilos se estén cumpliendo según lo esperado. Ahora, claro, pero un poco para traer la experiencia real, ¿no? Y el aspecto de la maduración del aparato psíquico, nadie quizás hay puede gente que se está dimensionar enterando eso. ahora que no puede madurar, ¿no? O sea, La única forma entonces, de chequear tu madurez psíquica es el nivel de carga o el nivel de conflicto que vos tenés, que vos sentís que tenés en tu vida, ¿no? O sea, ¿cuál es tu percepción en relación a, si yo te digo, no, es que yo soy un desastre, mi vida es un quilombo, ¿entendés? Todo me sale mal. Bueno, ahí ya te está dando unas referencias de dónde está posicionada esa persona a nivel psíquico. ¿Sí? sí. Ahí hay como una especie de incoherencia, ¿no? Ella está actuando en incoherencia consigo misma, y quizás hay que ver dónde tiene puesta su referencia, ¿no? ¿Por dónde viene Sí. ese forcejeo? ¿De dónde qué? ¿Cómo? Ese forcejeo, ¿no? ¿De dónde viene esa vivencia de carga de soy un desastre, no sirvo para nada, todo me sale mal? Claro. Bueno, y ahí, volviendo al principio, de lo que carece esa persona es de una verdadera autonomía, ¿no? O sea, por Claro, eso la repetición de los conflictos. claro. Entonces, quizás a mí lo que me parecía interesante del planteo que me hicieron, ¿no? Y que surgió como una conversación que de alguna manera permitió poner el foco en otro lugar, ¿no? Porque el planteo es, bueno, ¿no? Trayendo de nuevo el caso que planteé al principio. Yo no me quiero vacunar, sin embargo, siento una presión de mi entorno para hacerlo, ¿no? Y además una presión, una suerte de manipulación, ¿no? Porque había también ahí un contenido de, bueno, ¿y qué va a pasar con tus hijos? Si no, ¿no? Claro, de Entonces, culpa, ¿no? Donde manipulación a través de la culpa. totalmente. Y la situación esa, la persona la vivía como, ¿qué es lo que tengo que decirle a este otro? ¿No? Y Claro. otra vez, la referencia estaba puesta afuera. Entonces, un poco
abrir todo esto lentamente como lo estamos haciendo, y hablar del cachorro y de la madurez y qué sé yo, lo que nos permite es poner en evidencia que la referencia de vuelta tiene que estar puesta adentro, ¿no? Y que lo que esa Claro. situación de alguna manera te está mostrando es, bueno, el alcance de tu Con una perspectiva chiquillo. más neutra, ¿no? Porque fíjate cómo la pregunta tiene que ver con qué argumento necesita el otro de mi parte para dejar de hacerme presión, ¿ves? Entonces, Ahí va. yo tengo que construir un argumento que acalle al otro, que lo convenza para que no me presione más, ¿no? Entonces ya te está diciendo ese argumento dónde tiene puesta su referencia, ¿sí? Entonces, la Sí, sí. invitación sería para esta persona que indague primero profundamente en su sentir, por dónde le llega la incomodidad, en qué área de su vida siente que está siendo quizás invadida, atacada, vulnerada, ¿no? En qué área de su vida no se está sintiendo respetada o escuchada. ¿No? Primero tomar conciencia de eso. Y después de distinguir esa área, también está bueno observar qué argumentos necesita ella misma para completarse en este sentir. Porque el sentir ya lo tiene. El sentir lo tiene en su eje. Lo que no tiene en su eje es la acción. Y le está faltando el argumento porque está su antena, ponele que conoce la fuente de información de los otros, pero no se está permitiendo buscar un poco más, buscar más allá de esa información, que es la que los otros tienen de argumento. Los otros tienen esa información de argumento. A mí no me cierra. Entonces, si no me cierra, ahí tiene la tarea. ¿Dónde más tengo que buscar? ¿Por dónde tengo que investigar? Entonces, fíjate cómo el conflicto mismo, que es la presión que me hacen los otros, está haciendo una invitación enorme a madurarse a sí misma psíquicamente, su comunicación consigo, en su comunicación con la realidad, que va más allá de las fuentes que utilizan los demás, ¿sí? Para recuperar su propia autoridad en su propia vida, ¿sí? Y para fortalecer el vínculo con la vida misma, con la realidad toda. No tiene nada que ver con la opinión masiva o con la opinión imperante en el momento, ¿no? Con la que está más a la vista. O sea, ahí hay que investigar un poco más. Y eso es tarea de cada uno, ahí es donde me vuelvo autónomo. Primero me escucho Va. en qué pregunta estoy y después asumo la responsabilidad que a mí me toca de buscar información en otras fuentes que yo considere legítimas, a las que yo les atribuya autoridad, ¿sí? Que es muy diferente del qué dirán de lo que yo hago de mi vida, ¿no? Y esto, a nivel antena, se percibe también en el entorno, ¿sí? Cuando la gente te percibe en una profunda coherencia con vos mismo, difícilmente se atreve a vulnerar ese eje, ¿sí? Se capta eso. Se capta y genera atracción incluso. Puede encender a otras personas, a hacerse preguntas que no se animaron a hacerse, o a confesar que se están haciendo preguntas y no se animan a decirlo solamente para no entrar en contradicción con su entorno, para no generar conflicto. Esto es lo que pasa cuando esta psique que compartimos con los demás nos lleva a puestos, porque no tenemos reconocido nuestro propio eje, no tenemos reconocido este espacio completamente inclusivo y neutro que es la vida, que es la realidad toda, y no tenemos asumido este rango psíquico de antena que tiene niveles de captación muy, muy elevados, muy por encima de lo que dicen los medios de comunicación, muy por encima de lo que dice la opinión pública, muy por encima de lo que nosotros mismos somos capaces de ver, de asumir, ¿no?
Sí, me parece que esto que estás diciendo es como la clave, ¿no? Y es un poco lo que también nos invitó a generar estos vivos, porque esta situación particular, eh, la verdad es que es una situación global. Estamos viviendo un contexto que nos está invitando, casi empujando a redefinir nuestras verdades y asumir Y la a madurez de madurar nuestro país. psíquicamente de una manera rotunda, es madurás o te quedás. No Es hay, muy claro, no hay fuerte. más. Sí, 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 sí. Es una sí, actualización muy, muy grande la que estamos transitando y es ante todo a nivel psíquico y en este nivel de antena, ¿no? Que portamos una antena de mucha, mucha altura psíquica, muy íntegra. Está conectado con niveles, como decía recién, que desconocemos, pero que están disponibles para nosotros y que es importante que nos abramos a ese reconocimiento, ¿no? De estos aspectos internos que portamos. sí. Así que bueno, 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 creo que llegamos a... mm, creo que yo creo lo mismo. Sí. Sí, la invitación a asumir esa habilidad, ¿no? Explorar esa habilidad, la Y de a madurar. chequear estos espacios, a chequear estos espacios, ¿sí? Los espacios psíquicos que tengo conmigo, los espacios psíquicos que comparto con los otros, este espacio, gran espacio psíquico que comparto y que me incluye con la realidad, con la vida toda, fundamental. ¿Mm? Hay un montón de otros mensajes en una frecuencia muy elevada que son de carácter neutral y que nos ponen en coherencia de una manera impecable. Así que vale la pena hacerse el espacio interno para eso, ¿no? Pero bueno, todo Sí. requiere de nuestra implicancia, de nuestro compromiso, ¿no? Es un compromiso muy grande con uno mismo, con lo que uno siente. Sí, creo que a veces lo que opera también como bloqueo en esta implicancia es el miedo a tocar la herida, ¿no? La herida de cada uno. Pero en relación a eso me parece también importante que reflexionemos que la herida va a estar ahí aunque no la toquemos, ¿no? Entonces, Claro. qué tal si me animo a asomarme y a ver si puedo reparar ese tejido, ¿no? Por ponerlo en Y términos. no solo eso, además, en tanto uno va reconociendo para sí mismo cuánto va madurando psíquicamente, ya tiene que actualizar su percepción de la herida también. No soy el mismo niño traumado que era, no sé, a esa edad donde algo me pasó, ¿no? Entonces, madurar psíquicamente nos permite redimensionarnos. Y ese redimensionarnos no tiene que ver solamente con ¿cuál es mi dimensión en relación a lo que yo era con el pasado? Es mi dimensión también dentro del campo de realidad que habito. Es redimensionarme dentro de mis propias circunstancias. Ese es el gran premio. Redimensionarme en la forma de vincularme con los demás. Ahí está la madurez. Y es un campo riquísimo para explorar. ¿Sí? No es gratis, pero el premio es inmenso. Así que bueno, nos sigamos. No sí Nos vamos, vamos. pero ¿sabes qué me surge? Esto no estaba planeado, pero A ver, lo voy a decir igual, pero me surge en relación a todo esto que estamos abriendo, compartir que desde Camino al Cero, por ejemplo, prontito van a abrir un espacio donde transitar estos recursos, ¿no? ujú, Están por sí, abrir las inscripciones para una nueva BTL. los ¿Querés invito a pasar aprovechar para directamente, compartirlo? claro. Bueno, pueden pasar por el perfil de Camino al Cero, ¿sí? Donde además estamos haciendo una serie de vivos, por eso tengo la garganta ya un poco detonada hoy, pero la biotransformación lógica, que es un proceso de transformación y maduración muy profundo, empieza el 22 de junio y bueno, los estamos invitando desde ese perfil a sumarse, ¿no? Y bueno, enterarse de qué se trata también. Así que vamos a estar también con una serie de vivos todos estos días, hasta principios de junio más o menos, y va a haber charlas también. Así que bueno, Ok, para ponerse al tanto, pasen por allá. ¿Eh? Gracias, bueno. Andrés. Muy bueno. No, me pareció interesante porque ya que estamos como
invitando a asumir, bueno, también que sepan que no están solos, ¿no? En el proceso de asumir. Claro, Que a veces claro. Bueno, vos también tenés esa propuestas, ¿no es cosita cierto? de, ¿cómo? Vos también tenés propuestas de invitación. Yo también tengo propuestas, tengo, bueno, el espacio de consulta También, y las ya dos. empecé ahora un taller que se llama Inicios, que es un taller en donde nos metemos de lleno en las 5 leyes biológicas y vamos aprendiendo también a gestionar eh, la información que la biología nos va contando, ¿no? De eso se Así trata. es. También hay un proceso ahí de implicarse. Seguramente Bueno, para julio aparezca otro, pero bueno, eso. bueno. Anímense a indagar, a Sí, indagar. anímense. Sí, hay con qué, hay con qué, hay respaldo, hay con qué. Así que De bueno, sobra. gracias a todos. ¿Vale? Gracias, André. Hermoso Como, encuentro el de hoy. qué buena energía tienen estos vivos, es verdad. Hay muy buena vibra en estos vivos. Vamos a continuar. Te mando un abrazo, te Otro. vemos todos. Gracias. Chao.